Mateo López nunca se consideró un hombre de gran importancia, pero sus manos contaban una historia diferente. Eran manos de cocinero, curtidas por el calor de la estufa y precisas en el manejo de los cuchillos, capaces de transformar ingredientes simples en platos que calentaban el alma. Él era el corazón palpitante de la Cocina de Alma, una pequeña fonda enclavada en las polvorientas calles de Tijuana, un refugio de sabores y acogida en medio de la dureza de los años 90. Su historia es un eco sombrío que atraviesa décadas, un recordatorio de que hasta el hombre más apacible lleva dentro un límite. ¿Y qué sucede cuando ese límite es sobrepasado de forma brutal? Les pido que, si esta historia resuena en ustedes, nos ayuden a alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores. Comenten desde qué ciudad están viendo, para que sepamos hasta dónde pueden llegar estas voces del pasado. Su trayectoria hasta ese punto era una crónica de trabajo honesto y amor incondicional. Desde joven, Mateo encontró en la cocina una forma de expresión, una manera de nutrir y cuidar a quienes lo rodeaban. La fonda no era solo su sustento, era un santuario, un legado construido con el sudor de su frente y la pasión de su esposa, Sofía. Las paredes del pequeño restaurante habían sido testigos del crecimiento de su hija, Isabela, cuyas risas eran el condimento principal de cada plato que salía de su cocina. Allí, en ese modesto espacio, Mateo no era solo un cocinero, era un guardián de memorias, un pilar de su comunidad y, sobre todo, un hombre que creía en la bondad y en la simplicidad de la vida. Cada mañana comenzaba con el mismo ritual sagrado. El olor de cebollas dorándose en aceite, el sonido rítmico del cuchillo picando cilantro fresco y el calor familiar de la estufa industrial. Para Mateo, esos eran los sonidos de la paz, la sinfonía de una vida bien vivida. Observaba a Sofía arreglar las mesas con una sonrisa que iluminaba el ambiente, mientras la pequeña Isabela, con sus 5 años, dibujaba en servilletas, creando mundos fantásticos en medio del día a día del restaurante. Era un universo completo, autosuficiente en su felicidad. Mateo sentía una gratitud profunda por esa rutina, un sentimiento de plenitud que le hacía creer que, a pesar de la creciente sombra de la violencia que se cernía sobre Tijuana, su pequeño mundo estaba seguro, protegido por el amor y el trabajo. El barrio obrero donde vivían era un microcosmos de lucha y resiliencia. La gente se conocía por su nombre, las puertas rara vez se cerraban con llave y la comunidad funcionaba como una familia extendida. Mateo era una figura central en ese ecosistema. Le fiaba a quien lo necesitaba, ofrecía un plato de sopa caliente a los desamparados y siempre tenía una palabra de consuelo para los afligidos. Su fonda era más que un lugar para comer. Era un punto de encuentro, un oasis de normalidad en una ciudad que comenzaba a doblegarse bajo el peso del miedo impuesto por las facciones. Él personificaba la decencia del hombre común, creyendo que la solidaridad y el respeto mutuo eran escudos más fuertes que cualquier arma. La relación de Mateo con sus cuchillos era casi espiritual. Los conocía por su peso, su equilibrio, por la forma en que la hoja se comportaba contra la fibra de una carne o la delicadeza de una verdura. Eran extensiones de su voluntad, herramientas de creación. Le enseñaba a Isabela la diferencia entre el corte para un guiso y el para un ceviche, explicando que cada movimiento tenía un propósito, una intención. El respeto que tenía por sus instrumentos de trabajo reflejaba su visión del mundo. Todo merecía cuidado, precisión y, sobre todo, una finalidad constructiva. Sus manos, que con tanta habilidad daban vida a los alimentos, eran un símbolo de su identidad, de su creencia inquebrantable en el poder de nutrir y no de destruir. Sin embargo, la tranquilidad de su existencia era una ilusión frágil.
Los susurros sobre la cuota de protección comenzaron a extenderse como una plaga silenciosa por las calles del barrio. Comerciantes vecinos aparecían con ojos hundidos y un miedo palpable, entregando sobres de dinero a hombres sombríos en autos sin matrícula. Mateo, en su fe en la rectitud y el trabajo duro, se negaba a creer que ese mal pudiera alcanzar su santuario. Veía el miedo corroyendo la columna vertebral de su comunidad, pero se aferraba a la idea de que, si no provocaba a nadie, si continuaba siendo el hombre honesto que siempre había sido, la oscuridad pasaría de largo por su puerta, sin atreverse jamás a entrar. La tensión se manifestaba en pequeños detalles. El silencio repentino cuando ciertos hombres entraban a un bar, la mirada esquiva de los vecinos, la prisa por cerrar las tiendas antes del anochecer. La atmósfera del barrio, antes vibrante y acogedora, se estaba volviendo cargada, opresiva. Mateo sentía ese cambio en el aire, una frialdad que ni el calor de su estufa lograba disipar por completo. Abrazaba a Sofía con más fuerza por la noche y se demoraba un poco más al acostar a Isabela, cantándole canciones de cuna en un susurro, como si intentara crear una barrera invisible de amor a su alrededor, un último y desesperado intento de proteger su felicidad de la violencia que se aproximaba. Aquella noche fatídica, el olor a carne asada y tortillas frescas aún flotaba en el aire, un testimonio de la última cena feliz de la familia López. Tras cerrar la fonda, Mateo se sentó con Sofía e Isabela, compartiendo historias y risas bajo la tenue luz de la cocina. Fue un momento de perfección cristalina, uno de esos instantes que la memoria congela para siempre. Miró los rostros de su esposa e hija, el amor que sentía por ellas tan vasto y profundo que llegaba a doler. En ese breve instante de paz, se permitió creer que todo estaría bien, que su amor era un escudo impenetrable. Fue el último momento de inocencia antes de que el infierno invadiera su paraíso y transformara al cocinero en un arma. La paz de Nen esa noche fue destrozada por el sonido de una bota pateando la puerta trasera de la cocina. Dos hombres, cuyos rostros parecían esculpidos por la crueldad, invadieron el santuario de Mateo. No eran los jefes, solo los perros guardianes de la facción, pero sus ojos vacíos y la sonrisa sádica de su líder, un hombre conocido como el Sombra, eran suficientes para helar la sangre en las venas. El aire, antes impregnado con el aroma de hogar, se volvió pesado, fétido con la presencia de la muerte. El líder del pequeño grupo, con una voz rasposa, fue directo al grano, exigiendo la primera cuota de protección. Describió el pago no como una elección, sino como una condición para que la belleza de esa escena familiar pudiera repetirse al día siguiente. Una amenaza velada que se cernió sobre las cabezas de Sofía e Isabela. El miedo paralizó a Mateo por un instante, un hielo que le subió por la espina dorsal. Miró el rostro aterrorizado de Sofía, que sostenía a Isabela con fuerza, y algo dentro de él se rompió. No era coraje, sino una negativa visceral a permitir que esa podredumbre tocara a su familia. Con una calma que él mismo no comprendía, Mateo se levantó. Su voz, aunque temblorosa, era firme. Dijo, no. No fue un grito de desafío, sino la declaración de un hombre que había construido su mundo con dignidad y no se inclinaría ante el mal. Explicó que su dinero era fruto de su trabajo, para el sustento de su familia, y no para alimentar la codicia de criminales. En ese momento selló su destino, eligiendo el honor en lugar de la sumisión. La respuesta a su no fue inmediata y desproporcionada. La violencia estalló en la pequeña cocina con la furia de un rayo. Fue rápido, brutal e implacable. Mateo fue arrojado contra un estante de especias, el olor a comino y pimienta llenando el aire mientras observaba, impotente. Sus cuchillos, sus herramientas de creación, permanecieron intactos en la pared, testigos silenciosos del horror. Vio lo impensable.
El santuario, donde le enseñaba a su hija a amasar la masa, se convirtió en un altar de sacrificio. El sonido de los disparos resonó entre las ollas de acero inoxidable y las risas de su familia fueron reemplazadas por un silencio eterno y ensordecedor. El mundo de Mateo López se derrumbó en un instante de crueldad absoluta. Dejado con vida para sufrir, Mateo cayó de rodillas en el suelo frío de la cocina, el olor metálico a sangre sobrepasando todos los demás. Se arrastró hasta los cuerpos de Sofía e Isabela, sus gritos silenciosos rasgando su garganta. En ese silencio devastador, el dolor puro comenzó a transformarse en algo más oscuro, más afilado. Una promesa silenciosa fue hecha a las almas de su esposa e hija. La justicia no vendría de la policía ni de Dios, vendría de sus propias manos. Es en momentos como este que la verdadera naturaleza de una persona se forja en el fuego. Si alguna vez has sentido la llama de la impotencia convertirse en determinación, entenderás el viaje que comienza ahora. Suscríbete para seguir esta búsqueda de retribución y ayuda a que su voz resuene, demostrando que ciertas deudas solo pueden pagarse con sangre. Cuando la policía finalmente llegó, liderada por el cínico detective Varga, encontraron a un hombre hueco. Mateo respondió a las preguntas con monosílabos, sus ojos fijos en una mancha en la pared. Vio la burocracia, la falta de voluntad, la aceptación impotente de la brutalidad que gobernaba la ciudad. En ese instante se dio cuenta de que estaba completamente solo. El sistema no lo salvaría. De hecho, lo había abandonado mucho antes de esa noche. Mientras los policías acordonaban el área, Mateo miró el reflejo distorsionado de su rostro en un charco de sangre en el suelo. El hombre que le devolvía la mirada era un extraño, una máscara de luto con ojos que ardían, con un propósito frío y letal. El cocinero estaba muerto. Lo que quedaba era solo el comienzo de una leyenda sombría. Los días que siguieron al entierro fueron un borrón de silencio y polvo. Mateo cerró con llave la puerta de la fonda, dejando atrás el fantasma de su vida anterior. El restaurante, antes un lugar de calor y risas, se convirtió en un mausoleo frío, el olor a especias reemplazado por el hedor estancado de la tragedia. Se mudó a un pequeño apartamento en el lado más olvidado de la ciudad, una habitación con una única ventana que daba a un callejón sin fin. Las paredes desnudas y el suelo de cemento reflejaban el vacío que se había instalado en su alma. No cocinaba, apenas comía. El hambre que lo consumía no era de comida, sino de una retribución que apenas sabía cómo empezar a buscar, una venganza que era lo único que lo mantenía respirando. Con una determinación fría, vendió la fonda y todo lo que había dentro por una fracción de su valor. Cada objeto vendido era un pedazo de su antigua vida siendo arrancado. Pero Mateo no sentía dolor, solo un entumecimiento funcional. El dinero, manchado por el recuerdo de todo lo que perdió, se convirtió en su única herramienta. Se sumergió en el inframundo de Tijuana, un universo de informantes y pequeños delincuentes que operaban en las sombras. Aprendió a escuchar, a observar y a pagar por el silencio de los demás. Su primera compra no fue un arma, sino un nombre. El nombre del hombre que lideró el ataque a su cocina, un sicario de bajo rango, pero el primer eslabón de la cadena que pretendía romper, uno por uno. La preparación para su primera cacería fue metódica, casi obsesiva. Mateo usó la disciplina que la cocina le había enseñado. Así como estudiaba una receta, estudió la vida de su objetivo. Aprendió sus rutas, sus vicios, sus momentos de vulnerabilidad. Pasaba horas sentado en su auto, observando la imagen de los rostros de su esposa e hija ardiendo en su mente, alimentando el horno de su odio. El sueño se convirtió en un lujo que ya no podía permitirse, pues traía pesadillas que lo devolvían a aquella cocina ensangrentada. La vigilia, en cambio,
ofrecía un propósito claro y singular: esperar el momento adecuado para apagar la primera de las 25 vidas que le debían. Lo acorraló en un callejón estrecho y fétido, lejos de cualquier testigo. El primer acto de violencia de Mateo no tuvo la elegancia de un asesino profesional. Fue torpe, brutal y visceralmente personal. Usó el cuchillo de carnicero que había salvado de la fonda, el mismo que había usado para cortar la carne para la última cena de su familia. El enfrentamiento fue una lucha desesperada. El hombre era más grande, más fuerte, pero Mateo era impulsado por una furia que trascendía el dolor físico. Al final, cuando el cuerpo cayó inerte en el suelo, Mateo no sintió triunfo, solo el peso abrumador de en lo que se había convertido. El silencio del callejón fue roto por el sonido de él vomitando, su cuerpo expulsando el horror de su primer paso al abismo. El temblor en sus manos no cesaba. Se apoyó contra la pared, el sabor amargo de la bilis en su boca, la sangre de otro hombre en su ropa. Una parte de él gritaba desesperada, el cocinero, el esposo, el padre, horrorizado por la monstruosidad de su acto. Pero entonces cerró los ojos y vio a Isabella riendo, vio la sonrisa de Sofía. Su recuerdo ya no era un consuelo, era una orden. El dolor de su ausencia era infinitamente mayor que el horror de sus acciones. Comprendió, en ese momento, que ya no había vuelta atrás. El camino hacia la paz estaba bloqueado. El único camino por delante estaba pavimentado con los cuerpos de aquellos que destruyeron su mundo. Ese hombre en el suelo era solo el comienzo. Esa noche, crucé una frontera dentro de mí mismo, una de esas de las que nunca puedes regresar. Uno se pregunta hasta dónde llegaría por quienes ama, y a veces la respuesta nos asusta. Una vez que das ese paso, el único camino es seguir adelante, sin importar cuán oscuro se vuelva. Si alguna vez has tenido que tomar una decisión que te cambió para siempre, que redefinió quién eras, te pido que apoyes este canal. Tu suscripción es una señal de que, incluso en los viajes más solitarios y oscuros, no estamos completamente solos. Es un recordatorio de que nuestras historias, por más difíciles que sean, merecen ser contadas. El segundo objetivo fue diferente. Mateo aprendió de la brutalidad de su primera experiencia. La pasión ciega dio paso a una eficiencia helada. Comenzó a usar su conocimiento único, el mapa mental que todo cocinero tiene de la ciudad. Conocía los horarios de entrega de pan, las rutas de los proveedores de carne, los callejones de servicio detrás de los restaurantes, que eran invisibles para la mayoría. Ya no necesitaba un enfrentamiento directo. Podía prever los movimientos de sus objetivos, aislarlos en sus propios entornos, usando la rutina de la ciudad como su arma. La cacería se convirtió en una partida de ajedrez, y Tijuana era su tablero, un laberinto que solo él comprendía plenamente. La segunda muerte fue limpia, rápida y silenciosa, ejecutada en un patio de 1900. Entregas antes del amanecer. El objetivo, un cobrador de la facción, estaba esperando un camión de verduras, pero encontró a Mateo en su lugar. Esta vez no hubo lucha, solo sorpresa y un final súbito. Mateo sintió el pulso de la vida desvaneciéndose bajo sus manos, y aunque la repulsión todavía estaba allí, estaba enterrada bajo capas de una determinación gélida. Se estaba convirtiendo en un depredador, adaptando sus habilidades a un nuevo tipo de oficio. La precisión que usaba para deshuesar un pollo ahora se aplicaba para diseccionar la organización criminal que le quitó todo, un miembro a la vez, con una calma aterradora. Pronto, los susurros comenzaron. Cuerpos de miembros conocidos de la facción empezaron a aparecer en lugares discretos, siempre con heridas precisas, hechas por una hoja profesional. La prensa, hambrienta de sensacionalismo, apodó al asesino desconocido como el cocinero justiciero. El apodo prendió fuego en el barrio. Para la comunidad oprimida, no era un monstruo,
sino un ángel vengador, un fantasma que emergía de las sombras para saldar las cuentas que la ley se negaba a cobrar. Mateo, aislado en su apartamento, escuchaba las noticias sin emoción. La leyenda no le importaba. Para él, era solo una lista de compras macabra y estaba tachando metódicamente los artículos. La ola de asesinatos llamó la atención del detective Varga. Cínico y cansado de años, luchando una batalla perdida contra el crimen organizado, inicialmente vio los casos como una simple guerra de pandillas. Sin embargo, algo lo inquietaba. No había la ostentación típica de las ejecuciones del cártel. Las muertes eran discretas, casi quirúrgicas. El arma del crimen, aparentemente un cuchillo de alta calidad, era inusual. Varga comenzó a trazar el perfil del asesino. Alguien con disciplina, conocimiento del territorio y un motivo poderoso. Aún no tenía un rostro para el fantasma, pero sentía que no estaba cazando a un criminal común, sino a algo mucho más personal y peligroso. Mientras tachaba más nombres de su lista, el peso en su alma se volvía insoportable. Las pesadillas eran implacables, mezclando las risas de su hija con los últimos suspiros de sus víctimas. En un momento de debilidad, buscó el único pilar de su antigua vida que aún quedaba, la vieja iglesia del barrio. No fue a buscar perdón, pues sabía que estaba más allá de la redención. Buscó al padre Ramírez, el hombre que lo bautizó y celebró su matrimonio. Necesitaba mirar a los ojos de alguien que conocía al hombre que había sido, quizás para asegurarse de que ese hombre todavía existía en algún lugar bajo las capas de odio y sangre. El encuentro en el confesionario fue denso y cargado de una tensión silenciosa. Mateo no confesó sus crímenes con palabras, pero sus ojos vacíos y atormentados contaron toda la historia. El padre Ramírez, con la sabiduría de décadas escuchando los secretos más oscuros del alma humana, sintió la oscuridad que emanaba de él. No lo condenó. En cambio, le imploró a Mateo que se detuviera, que no dejara que el monstruo de la venganza consumiera lo que quedaba de su humanidad. «La justicia pertenece a Dios, hijo mío», susurró el sacerdote. «Lo que buscas es solo más oscuridad». Mateo escuchó las palabras, pero no encontraron eco en su corazón. Se levantó y se fue, dejando al sacerdote rezando por un alma ya perdida. El creciente conteo de cuerpos dejó a El Sombra furioso y paranoico. Sus hombres, antes depredadores temidos, ahora miraban por encima del hombro, con miedo de las sombras. El líder de la facción no podía entender quién se atrevería a desafiarlo en su propio territorio. Comenzó a dudar de todos, castigando los fracasos con una brutalidad aún mayor, lo que solo aumentaba el clima de miedo y desconfianza dentro de su propia organización. La caza del cocinero se convirtió en su obsesión personal. Quería la cabeza del fantasma, no solo para detener sus pérdidas, sino para reafirmar su poder y aplastar el símbolo de resistencia en que el justiciero misteriosamente se había convertido para el pueblo. Fue en este clima de miedo que Mateo encontró una aliada inesperada. Elena, la dueña de una pequeña tienda de abarrotes, veía la transformación de Mateo. Veía al hombre bueno y sonriente convertirse en una sombra delgada y silenciosa, movida por un dolor que ella también conocía, pues la facción se había llevado a su hermano años antes. Un día, mientras Mateo compraba café, ella mencionó casualmente el nuevo escondite de uno de los sicarios del Sombra, disfrazando la información como un chisme de barrio. Fue un acto sutil, pero profundo. Un gesto de complicidad, el apoyo silencioso de la comunidad oprimida, que veía en Mateo no a un asesino, sino a la personificación de su propia sed de justicia. Usando la información de Elena, Mateo planeó su próxima ejecución. Esta vez, el objetivo era más importante, un hombre de confianza de El Sombra. La operación fue más compleja, requiriendo una infiltración en un almacén que servía de fachada para la facción. A cada paso, a cada muerte,
La tarea se volvía menos un acto de pasión y más una función, una rutina sombría. El corazón del cocinero, que antes se calentaba con la sonrisa de su hija, ahora latía a un ritmo frío y constante, el metrónomo de su venganza. Eliminó al objetivo con la eficiencia de un espectro, desapareciendo en la noche antes de que encontraran el cuerpo. La leyenda del cocinero crecía, y el miedo de la facción también. Mientras tanto, el detective Varga, frustrado por la falta de pistas, decidió revisar los casos archivados. Se encontró con el brutal asesinato de la familia López, un crimen que había sido rápidamente archivado debido a la notoria influencia de la facción. Leyó el informe, notando que el ataque ocurrió después de que el dueño del restaurante se negara a pagar por protección. Varga miró el mapa de su investigación, los lugares donde se encontraron los cuerpos de los miembros de la facción. Todos estaban en la misma área: callejones de servicio, patios de entrega, lugares que un cocinero conocería como la palma de su mano. Una idea terrible e improbable comenzó a formarse en su mente. Mateo sentía que el cerco se cerraba. La paranoia de El Sombra hacía que sus objetivos fueran más impredecibles, y los susurros sobre la investigación de Varga lo alertaban de un nuevo peligro. Ya no era solo el cazador, ahora también era la presa. Esta nueva realidad lo obligó a ser aún más meticuloso, a sumergirse aún más en las sombras, a convertirse en un verdadero fantasma en su propia ciudad. Cambiaba de escondite constantemente, se comunicaba por códigos y vivía en un estado de alerta perpetuo. El viaje, que comenzó con una explosión de dolor, se había transformado en una guerra de desgaste, una batalla silenciosa librada en los callejones y tejados de Tijuana. Llega un momento en que te miras en el espejo y el rostro que te devuelve la mirada es el de un extraño. Las manos que un día hicieron el pan para tu familia ahora solo conocen el frío del acero y el calor de la sangre. El camino de la venganza tiene un precio. Te cuesta la persona que un día fuiste. Es un camino solitario, y saber que alguien en algún lugar está escuchando esta historia, saber que te has suscrito y estás aquí, trae una extraña especie de consuelo. Significa que, incluso al final de todo, las razones por las que empezamos todavía importan. Significa que mi historia, y quizás un poco de la tuya, no será olvidada. La suerte de El Sombra finalmente cambió. En un ataque mal calculado, Mateo fue sorprendido por un vigilante. El enfrentamiento fue rápido, y aunque Mateo salió victorioso, su objetivo logró escapar gravemente herido. El hombre sobrevivió lo suficiente para darle a su jefe la primera descripción real del asesino. No un demonio ni un soldado de un cártel rival, sino un hombre común, de mediana edad, con ojos que ardían de tristeza y odio. Un hombre que se movía con el propósito de quien no tiene nada que perder. La descripción era vaga, pero para El Sombra fue como encender una luz en una habitación oscura. El fantasma tenía un rostro. Con esta nueva información, Varga regresó a la fonda abandonada. El lugar estaba cubierto de polvo y telarañas, un monumento congelado en el tiempo. Caminó por la cocina, imaginando la escena del crimen, la vida que había sido brutalmente extinguida allí. Detrás de un viejo calendario en la pared, encontró una foto de familia que había pasado desapercibida. En ella, un Mateo sonriente abrazaba a su esposa e hija. Varga miró los ojos del hombre en la foto, ojos amables, llenos de vida. Luego, pensó en la descripción del sobreviviente, un hombre con ojos tristes y llenos de odio. En ese instante, la verdad increíble lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. El justiciero y la víctima eran el mismo hombre. La ciudad contuvo la respiración. La cacería se había convertido en una tormenta perfecta de 3 frentes. Mateo, ahora con menos de la mitad de su lista por completar, cazaba a los miembros restantes de la facción con una urgencia renovada. El Sombra,
armado con una descripción y una furia ciega, cazaba al hombre que se atrevió a desafiarlo, poniendo el barrio de cabeza en busca de su verdugo. Y el detective Varga, ahora con la certeza moral de quién era el asesino, cazaba a Mateo, dividido entre su deber de aplicar la ley y una reticente admiración por la justicia poética y terrible que se estaba llevando a cabo. La venganza de Mateo exigía un paso más audaz. Su próximo objetivo era el brazo derecho de El Sombra, un hombre que rara vez se exponía, protegido en el corazón de un bar que servía como cuartel general de la facción. Un ataque en un callejón no sería posible. Mateo necesitaría entrar en el nido de la serpiente. Pasó días planeando, disfrazándose de repartidor, estudiando las brechas en la seguridad, la rutina de los guardias. El plan era arriesgado, casi suicida. Por primera vez desde el inicio de su viaje, sintió un atisbo de miedo, no por la muerte, sino por la posibilidad de fallar antes de completar su misión. La ejecución del plan fue una sinfonía de tensión y violencia silenciosa. Usando el caos de la cocina del bar durante la hora pico, Mateo logró infiltrarse en las áreas restringidas. El enfrentamiento con el brazo derecho de El Sombra fue rápido y letal, ocurrido en una despensa fría, entre sacos de frijoles y cajas de chiles. Sin embargo, su salida fue complicada. Se activó una alarma silenciosa. Mateo tuvo que luchar para salir, resultando herido en el brazo durante la huida desesperada. Escapó por poco, dejando atrás el caos y la certeza, para El Sombra, de que su enemigo era falible. Sangraba como cualquier otro hombre. La muerte de su hombre de confianza llevó a El Sombra al límite de la locura. Ciego de ira, abandonó cualquier pretensión de sutileza, ordenó a sus hombres que aterrorizaran el barrio, golpeando a comerciantes y registrando casas en 1900. Busca de cualquier pista sobre el cocinero. La violencia indiscriminada se extendió como un incendio, castigando a los inocentes en su búsqueda del culpable. Elena, la tendera, fue interrogada brutalmente, su tienda vandalizada como una advertencia para cualquiera que estuviera ayudando al enemigo. La comunidad, que antes apoyaba al justiciero en silencio, ahora sufría directamente las consecuencias de sus actos. Escondido y curando su herida, Mateo escuchaba las historias del terror que se abatía sobre su barrio. Se enteró de lo que le pasó a Elena, de las familias que estaban siendo castigadas por su causa. Una nueva y tortuosa dimensión de su conflicto interno emergió. Su búsqueda de venganza personal ahora estaba infligiendo dolor a la misma comunidad que un día nutrió y protegió. La justicia para su familia estaba creando injusticia para muchas otras. En ese momento de agonía, se dio cuenta de que ya no podía esconderse en las sombras, eliminando a sus objetivos uno por uno. Necesitaba cortar la cabeza de la serpiente. La cacería tenía que terminar, y terminaría con El Sombra. La hora del ajuste de cuentas final había llegado. Mateo sabía que necesitaba atraer a El Sombra a su territorio, al epicentro de su dolor. Tras eliminar el penúltimo nombre de su lista, dejó un recado macabro sobre el cuerpo, un pequeño menú de la cocina de Alma, manchado con la sangre de la víctima. El mensaje era inconfundible. Al recibir la noticia, El Sombra finalmente conectó todos los puntos. La furia inicial dio paso a un asombro incrédulo, que rápidamente se transformó en una sonrisa sádica. El cocinero, el fantasma que lo atormentaba, era el hombre insignificante cuya vida había aplastado por capricho. La ironía le agradó. Aceptando el desafío, decidió ir solo al restaurante abandonado, movido por una arrogancia que le impedía ver al cocinero como algo más que un insecto a ser aplastado. Mateo entró en su antigua cocina por primera vez en meses. El lugar estaba sumergido en oscuridad y silencio, una tumba para sus recuerdos. La luz de la luna que entraba por una ventana sucia revelaba el polvo que lo cubría todo como un sudario. Podía sentir la presencia de Sofía e Isabella en cada rincón.
un eco doloroso de felicidad perdida. Pasó los dedos por el mostrador de acero frío donde Sofía preparaba las ensaladas, y luego por la pequeña silla donde Isabela se sentaba a dibujar. Este lugar, escenario de su mayor alegría y de su aniquilación, sería también el escenario de su consumación. Con una calma deliberada comenzó a preparar el escenario, no con ingredientes, sino con trampas, transformando su santuario en una arena de muerte. El Sombra entró por la puerta trasera, la misma que sus hombres habían reventado aquella noche fatídica. Encontró a Mateo parado en el centro de la cocina, iluminado solo por la luna. Por un momento, los dos hombres solo se miraron, el silencio cargado con el peso de todo lo que había sucedido. Fue el Sombra quien lo rompió, con una risa de desdén. «Así que eras tú todo el tiempo», dijo, la voz goteando desprecio. «Un cocinero, un pobre cocinero me costó 24 hombres». Mateo no respondió. Sus ojos, sin embargo, hablaban por él. Eran pozos de un sufrimiento tan profundo que se había transformado en una calma aterradora, la calma de un hombre que ya había muerto por dentro y no tenía nada más que temer. La violencia estalló sin previo aviso. El Sombra, confiando en su fuerza bruta, avanzó, pero Mateo estaba en su elemento. Se movía por la cocina con una fluidez fantasmagórica, usando cada objeto como una extensión de su cuerpo y de su furia. Derribó un saco de harina para cegar momentáneamente a su adversario, usó una pesada sartén de hierro para parar un golpe y contraatacó con una precisión brutal. Empujó a El Sombra contra la estufa industrial, el sonido del impacto resonando en el espacio vacío. La lucha no era sobre técnica, sino sobre instinto y entorno. El cocinero, que antes usaba ese espacio para crear, ahora lo usaba para deconstruir a su enemigo pieza por pieza en una danza macabra y salvaje. La batalla se intensificó, transformándose en un duelo de hojas. El Sombra sacó un machete de combate, un arma cruel e intimidante. Mateo, retrocediendo hacia la pared, extendió la mano y tomó su viejo cuchillo de carnicero del soporte magnético. El sonido del acero chocando llenó la cocina, cada chispa iluminando los rostros contorsionados de odio y dolor. Era más que una pelea, era un enfrentamiento simbólico. La hoja de Mateo, una herramienta de nutrición, ahora enfrentaba el arma de El Sombra, un instrumento de terror. Cada movimiento de Mateo era preciso, eficiente, el resultado de años cortando y rebanando, una habilidad mortal que nunca supo que poseía hasta que el odio la afiló. Con un movimiento rápido e inteligente, Mateo usó el mango de una sartén para atrapar el brazo armado de El Sombra, torciéndolo con una fuerza nacida de la desesperación. El machete cayó al suelo con un estruendo. En un instante lo sometió, derribándolo en el lugar exacto donde su familia había sido ejecutada. El Sombra, el todopoderoso jefe de la facción, ahora miraba hacia arriba con ojos desorbitados de pánico, el depredador convertido en presa. En ese momento crucial, la transformación de Mateo estaba completa. No hubo un grito de victoria, ni un discurso de venganza. Miró a los ojos del hombre que le robó el alma, y con la eficiencia fría de quien finaliza un trabajo, clavó el cuchillo de carnicero, poniendo fin a su cacería. El silencio que siguió fue más pesado y profundo que cualquier sonido. El cuerpo de El Sombra yacía inmóvil en el suelo manchado. Mateo se quedó de pie, el pecho agitado, la adrenalina desvaneciéndose de su cuerpo y dando lugar a un vacío abrumador. La llama de la venganza, que lo había consumido y mantenido en pie durante tanto tiempo, finalmente se extinguió, dejando solo las cenizas frías de su dolor. Miró a su alrededor la cocina, destruida, un reflejo de su propia vida en ruinas. La lista estaba completa. Los 25 nombres habían sido tachados. La justicia, o lo que fuera aquello, se había cumplido. Pero no había paz.
No había alivio, solo el silencio ensordecedor de un hombre solo en el infierno que él mismo había creado. La primera luz del amanecer penetró en la cocina, sus rayos grises y débiles iluminando la carnicería. Mateo no se movió, permaneció de pie, una estatua de luto en medio de la desolación. La venganza que había imaginado que traería algún tipo de catarsis o alivio no le ofreció nada. El odio que lo impulsó era como un combustible que, una vez quemado, dejaba atrás solo un motor frío e inútil. Los fantasmas de Sofía e Isabela no estaban allí para abrazarlo o absolverlo. El silencio en la cocina era el mismo silencio de su apartamento, el mismo silencio de su corazón. Había exterminado a los monstruos que lo atormentaban, solo para descubrir que el monstruo más grande ahora residía dentro de él, y a éste no podía matarlo. Su mano temblaba al recoger el cuchillo de carnicero del suelo. La hoja, manchada y opaca, reflejaba una versión distorsionada de su rostro. Se obligó a mirar, a enfrentar el resultado final de su viaje. El hombre en el reflejo era un extraño, las mejillas hundidas, la barba descuidada, pero eran los ojos lo que lo asustaba. Eran dos esquirlas de vidrio roto, desprovistas de cualquier luz, de cualquier calor. El brillo del padre amoroso, del esposo dedicado, del cocinero apasionado, todo había sido extinguido. No reconocía ese rostro, no reconocía esa alma. En la búsqueda de venganza, se había desmontado metódicamente a sí mismo y ahora no quedaba nada para reconstruir. El precio de su justicia fue su propia identidad. Sin mirar atrás, Mateo López salió de la cocina y caminó hacia la calle. La ciudad de Tijuana estaba despertando, los primeros sonidos del día rompiendo el silencio de la madrugada. Caminó sin rumbo, un fantasma a la luz del día. Nadie lo notó. Era solo otro rostro anónimo en la multitud. No se llevó nada consigo, pues no había nada que llevar. Su antigua vida era ceniza y su nueva vida no tenía futuro. Siguió caminando hasta que las calles familiares se volvieron extrañas, hasta que el sol estuvo alto en el cielo y entonces simplemente desapareció. El hombre se disolvió en el paisaje urbano, dejando atrás solo una historia, un susurro, la leyenda sombría del cocinero justiciero. Cuando el detective Varga llegó a la escena del crimen, no se sorprendió. Encontró el cuerpo de El Sombra y la cocina silenciosa. Sabía quién lo había hecho y en un acto de justicia no oficial cerró el caso como relacionado con pandillas sin solución. La tiranía de la facción sobre el barrio se deshizo con la muerte de su líder. La comunidad respiró un alivio cauteloso, libre del miedo diario, pero para siempre atormentada por la violencia que presenció. La historia de Mateo se convirtió en parte del folclore local, contada en voz baja en los bares y mercados, un cuento de advertencia sobre un hombre bueno que fue demasiado lejos, un héroe para algunos, un monstruo para otros y un fantasma para todos. Consiguió su venganza, pero se perdió a sí mismo para siempre en el proceso. La historia de Mateo termina aquí, no con una resolución, sino con el eco de un alma que se partió. Agradezco que te hayas quedado conmigo hasta el final de este sombrío viaje. Tu presencia, el acto de suscribirte y seguirnos, es lo que permite que estas voces, a menudo olvidadas por el tiempo, sean escuchadas. Es lo que garantiza que historias como la de Mateo, historias de amor, de pérdida y del terrible precio que a veces se paga por la justicia, nunca desaparezcan por completo en la oscuridad. Gracias por escuchar y gracias por recordar.